Herencia. La civilización y los judíos. La historia de la civilización es la historia de nuestros orígenes, de cómo llegamos a ser tal cual somos. Es un árbol genealógico de naciones perdidas, imperios arruinados, culturas enterradas, y de una veta de ideas supervivientes que inspiraron a nuestros ancestros, de valores que rigieron nuestra historia y dieron forma al mundo moderno. En esta genealogía de 5000 años hay muchísimas grandes tradiciones entrelazadas. Una de ellas, lo bastante antigua como para llevar dentro de sí recuerdos de los más brumosos inicios, nos llega sin interrumpirse hasta el día de hoy. Si seguimos ese único hilo, seguiremos un flujo de ideas que dieron significado a la experiencia de la civilización. Esto es la tradición, la historia de los judíos. Soy Abba Eban, judío, ciudadano de Israel, educado en Inglaterra, profesor de historia y lengua, diplomático en estas últimas décadas y miembro del Parlamento de mi país. En los 9 episodios de esta serie, de 1 hora de duración cada uno, vamos a mostrarles la historia a través de un microscopio, centrándonos en la experiencia de un pueblo pequeño, pequeño en su tamaño, en su espacio y en su poder. Contamos su historia no solo a causa de su agonía constante, sino porque sus ideas han jugado un papel fundamental e influyente en los asuntos humanos. Pues su historia es un eslabón entre unos orígenes y un presente. No se puede contar la historia de la civilización sin enfrentarse con lo que los judíos han pensado, han sentido, han escrito y han realizado. ¿Quiénes son judíos? No son una raza, son demasiado variados en su tipo físico. No son solo una religión, pues incluyen creyentes, no creyentes e incrédulos. No, los judíos son un pueblo. No son más de 14 millones, una fracción del 1% de la población mundial. Casi la mitad de ellos vive en los Estados Unidos de América, 2,5 millones en Israel, y hay unos cuantos millones más repartidos por todo el mundo, pero que reconocen una herencia común, una historia común que se extiende sobre el tiempo y el espacio. ¿Dónde encaja su historia única dentro de la más grande epopeya de la humanidad, dentro de la historia de los imperios y las civilizaciones? La idea de Dios que la mayor parte de las grandes religiones del mundo han acabado por compartir. La idea que convierte a esta ciudad de Jerusalén en la ciudad santa, que convierte a la antigua morada de un dios hebreo en la capital religiosa de la civilización occidental. Esta idea es uno de los grandes logros de la mente humana. Pero no apareció en el mundo completamente desarrollada. Evolucionó, igual que el pueblo judío, en el transcurso de muchos siglos. El desarrollo de esta idea, de este pueblo, la civilización en la que se originaron. Ese es nuestro tema en el primer episodio de Herencia, la historia de la civilización y los judíos.
Nace un pueblo. La búsqueda del pasado del hombre. La fascinación probablemente es tan antigua como la misma raza humana. La ciencia es nueva. Solo a principios del siglo XIX empezaron los arqueólogos a clasificar sistemáticamente las ruinas de antiguas culturas y a descifrar sus perdidos lenguajes. Antes de la arqueología, nuestra principal fuente de información acerca del mundo antiguo era la Biblia. Pero la Biblia es un documento relativamente moderno. Es una antología comenzada hace solo 2500 años por un grupo de estudiosos judíos exiliados de su tierra natal en una capital extranjera llamada Babilonia. Era la recolección de los recuerdos de un pueblo, unos escritos, otros solo narrados oralmente sobre acontecimientos que ya empezaban a alejarse en el pasado distante. Lorsque Salomón eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. 现在我要念旧约圣经诗篇90篇，神人摩西的祈祷。 Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. រួចពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេក៏ចូលទៅនាកណ្ដាលសមុទ្រតាមដីគោក Los primeros 5 libros de la Biblia, que los judíos llaman la Torá, enseñanza o instrucción, revelación, establecían la genealogía de su pueblo. La establecían siguiendo una línea de hombres piadosos: Abraham, Isaac, Jacob y José. Y antes de ellos llevaba a un antiguo lugar que era el lugar de origen de todos sus recuerdos. La Torá lo llama Edén, un jardín regado por los ríos Tigris y Éufrates. El Edén, el legendario lugar de los orígenes de la humanidad, el lugar de nacimiento de nuestro antepasado común, Adán. El nombre Adán es simplemente la palabra hebrea para ser humano, que parte de la palabra que significa tierra, Adamá, el barro rojo del cual se dice que fue creado. El momento, según la Torá, fue alrededor de hace 5800 años. Tal y como lo contarían los tradicionalistas judíos, 3800 años AEC, antes de la era común o cristiana. Los arqueólogos, rastreando el pasado humano, llegaron hasta este mismo lugar, Mesopotamia, la tierra entre los ríos, la parte de Oriente Medio que ahora se llama Irak. Los eruditos la identifican no como el punto de comienzo de la creación, sino de la civilización. La civilización se desarrolló a partir de la agricultura, a partir del riego, que pueblos anteriores habían descubierto como una manera de moderar los efectos de las sequías y de las riadas, para convertir la vegetación eventual en cosechas de las que poder depender. Transformar el suelo estéril en el Edén. El riego era una empresa social. Más gente compartiendo el duro trabajo, el creciente flujo del agua, los acrecentados productos de la tierra. El riego llevó a las comunidades, y éstas se convirtieron en ciudades. El gran proceso llamado civilización estaba en marcha. Civilización, literalmente, la cultura de las ciudades. Las ciudades aparecieron por vez primera en Mesopotamia en algún momento del tercer milenio, entre el año 4000 y el 3000 antes de la era cristiana, en un momento en que las gentes de otros continentes seguían viviendo en colonias dispersas y aisladas. Este templo restaurado es un fragmento de una de las primeras ciudades.
un lugar llamado Ur, que en la Biblia se menciona como el hogar ancestral de Abraham. Fue construido mucho antes de que los judíos como pueblo entrasen en la historia de la civilización. Construido por un pueblo mesopotámico llamado los sumerios. En su aspecto exterior, esas primeras ciudades probablemente se parecían a esta, llamada Taurirt, en África del Norte. Eran recintos fabricados con adobes, cuyos muros encerraban un núcleo de edificios públicos, el templo y el palacio, y la vivienda para una población de miles de habitantes. La construcción con adobes condenó a estos lugares a desmoronarse hasta convertirse en ruinas. Condenó a los sumerios al olvido, enterrando su propia identidad bajo las ruinas de otros pueblos que vinieron tras ellos. Pero los sumerios fueron, en frase de un historiador, los auténticos inventores de la civilización. El torno del alfarero fue un desarrollo crucial, un primitivo medio de producción en masa. El hombre antiguo ya no era un simple cazador, ni tampoco simplemente agricultor. Era también un mercader y un artesano. En las ciudades de Mesopotamia había tejedores y laneros, cerveceros y panaderos, herreros, tintoreros, curtidores. La rueda fue un dispositivo básico para la civilización, y los sumerios fueron los primeros en hacer uso de ella. Trasladaban sus productos en carros arrastrados por asnos, vehículos de comercio que pronto evolucionaron convirtiéndose en un vehículo de guerra, el carro militar. Los sumerios fueron el primer pueblo que se conoce que creara un ejército organizado. También desarrollaron las artes de la paz. Las vidas de sus habitantes, que disfrutaban de la división civilizada del trabajo, encontraron tiempo para desarrollar la música y la poesía y la pintura. Aquí vemos cómo un artista sumerio retrató la vida del tercer milenio antes de Cristo. Están ustedes contemplando una de las piedras miliares de la civilización. Los símbolos que hay en esta tableta de barro son uno de los más notables de todos los inventos humanos, la escritura, pensada por los sumerios alrededor del año 3100 a.C., antes de los jeroglíficos egipcios, antes de los ideogramas chinos. Después de varias transformaciones apareció como un sistema de símbolos en forma de cuña, llamados cuneiformes. Con la escritura el conocimiento humano se podía conservar y transmitir. Los sumerios dejaron canciones y poesía. La escritura promocionó el desarrollo político. La autoridad del gobierno se reforzaba mediante los registros de impuestos. Los derechos de los ciudadanos se establecían en códigos legales. Este antiguo código, grabado en piedra, fue formulado por un rey sumerio llamado Hammurabi, alrededor del año 1750. El cargo del rey fue un desarrollo significativo. Los más antiguos líderes habían sido elegidos solo con ocasión de alguna emergencia cívica. Ahora gobernaban permanentemente y transmitían su poder a sus herederos. Los reyes gobernaban como guardianes de los dioses. Estas figuras votivas evocan un mundo dominado por deidades especiales. Dioses de varias ciudades. Un dios de Ur, un dios de Eridu. Los dioses rivales de Babilonia, de Asur, de Nínive, de Nippur. Dioses de varias tribus. Poderes abstractos como el caos y la creación. Él creó al hombre. Él creó las bestias del campo. Él creó el Tigris y el Éufrates y los puso en su lugar. Esta es la historia de la creación tal como la cuenta un mito mesopotámico. Echa abajo esta casa, construye un barco y a bordo de ese barco lleva la simiente de todas las cosas vivas. Esta es la historia de un gran diluvio que destruye a toda la humanidad, excepto a una familia digna de salvarse. Una historia transmitida en Mesopotamia de generación en generación, siglos antes de que la historia de Noé y su arca fuese escrita en la Biblia. Toda la vida, según el punto de vista clásico, estaba a merced de los dioses. El dios que aparecía en forma de viento luchando contra el dios de la vegetación. El dios de la tempestad luchando contra el dios del mar.
Los seres humanos podían apelar a los dioses a través de los sacerdotes con su magia ritual. Podían tratar de saber el misterio de su destino mediante presagios, las entrañas de los animales sacrificados, los rumbos de las aves en vuelo. Podían conocer su destino e incluso podían desviarlo. Esta visión bastante caótica de la condición humana era la que dominaba el pensamiento y la vida de las primeras civilizaciones. Empezaría a cambiar espectacularmente y de modo permanente solo con la aparición en escena del pueblo judío. Según las mejores pruebas de la arqueología, eso no empezaría a suceder hasta algún momento posterior al año 1500 a.C. Hacia el año 1500, las ciudades de Mesopotamia se han convertido en prósperas ciudades-estado. Naciones ricas y potentes envían sus excedentes de grano, de lana y de cueros a lo largo de rutas comerciales terrestres que atraviesan estos campos de Canaán hasta llegar a las ciudades situadas a lo largo de la costa mediterránea. Ugarit, Biblos, Sidón, Tiro y Gaza. Esos eran los nombres de grandes ciudades-estado de la costa cananea, puertos que mantenían contacto con otras ciudades mediterráneas como Troya y con islas del Mediterráneo como Chipre y Creta. En el interior, más allá de la llanura costera, había ciudadelas amuralladas que protegían las rutas comerciales que se extendían hacia el este, hacia Mesopotamia. A lo largo de estas rutas, Canaán exportaba minerales, tejidos y tintes, y madera de los bosques de cedros del Líbano. La arquitectura de estas ciudades era originaria de Canaán. En lugar de adobes, había gran cantidad de piedra duradera. Pero la cultura de las ciudades cananeas era en muchos aspectos una extensión de Mesopotamia, en su arte, sus códigos legales, su enfoque religioso. Esta inmensa plataforma de piedra pudo ser un altar utilizado para sacrificios de animales del culto a los dioses de la naturaleza, deidades identificadas con los ciclos de la siembra y de la cosecha, de la muerte y de la renovación. El jefe de las deidades cananeas era Baal, reverenciado como fuente de la abundancia, de la fertilidad. Él dominaba un panteón de dioses menores. El complemento femenino de Baal, la diosa de la fertilidad llamada Astoret o Astarte. El favor del dios y de la diosa se buscaba en orgías rituales en que los sacerdotes se emparejaban con las prostitutas del templo, que formaban parte del poderoso sistema religioso. Este símbolo de poder político, un cetro de bronce, se encontró junto con una corona en una cueva cercana al Mar Muerto. En las ciudades-estado cananeas, el poder se concentraba en la cima de una estructura feudal. El rey, la familia real, la clase de los caballeros guerreros. Entre todos ellos poseían la mayor parte de las tierras de cultivo que había fuera de las murallas de la ciudad. La civilización de Canaán creó el alfabeto, que se convirtió en la base de todos los lenguajes escritos occidentales. Fue un avance respecto al sistema de símbolos cuneiformes que los cananeos aprendieron de los mesopotámicos. Fue a través de las rutas de las caravanas como la influencia mesopotámica llegó a Canaán. Llegó junto con los dioses que traían los mercaderes itinerantes, muy semejantes a los beduinos de hoy día. Como estos beduinos, como todos los pueblos, ellos trajeron como parte de su cultura su propio saber, sus recuerdos transmitidos de generación en generación, canciones, historias, mitos arraigados en algún lugar de la experiencia, de la fantasía o de sus creencias. Para el año 1500, habían llegado de Mesopotamia generaciones de viajantes, familias enteras, tribus, clanes. Se habían instalado en el camino entre los pueblos de Canaán, en una tierra que aún estaba habitada por leones y por hipopótamos en sus marismas. Habrían de pasar más siglos antes de que cualquiera de los pueblos de Canaán pudiera ser identificado como hebreo, o como israelita, o como judío. Eso ocurriría solo como consecuencia de otro tráfico importante que conectaba a Canaán con una sociedad situada al sur, con Egipto, una civilización casi tan antigua como su rival Mesopotamia, e igualmente poderosa.
Egipto. Una sociedad estable, laboriosa, rápida en su florecimiento y lenta en sus cambios, a lo largo de una dinastía tras otra de sus gobernantes absolutos. Los faraones. Los faraones reinaban como encarnaciones de los dioses, de las muchas y complejas deidades de Egipto, que también aparecían como árboles y plantas, como animales reales y fantásticos. Los faraones pasaban sus vidas preparándose para reunirse con los dioses después de la muerte, construyendo tumbas como fortalezas para que conservasen sus cuerpos hasta el viaje hacia la eternidad. La habilidad de los arquitectos y de los ingenieros egipcios marchaba al mismo paso que las ambiciones de los faraones. Lo que sustentaba sus inmensos proyectos era una floreciente economía. Estaba basada en la agricultura y en un estilo de vida que aún se puede encontrar a lo largo del Nilo, más de 3000 años después. En la antigüedad, las cosechas seguras de este delta suponían un señuelo para la inmigración. Tribus de Canaán cruzaban la frontera cuando sus tierras eran arrasadas por la sequía, igual que hizo la familia de Jacob en la historia de la Biblia. Y muchos de los extranjeros se quedaban a disfrutar de la buena vida de esta sociedad. Algunos de ellos llegaron a alcanzar puestos de autoridad, como en la historia de José. El rico y creativo Egipto, donde por primera vez se estableció el calendario, midiendo los ciclos de subida y bajada regulares de las aguas del Nilo, sembrando y cosechando. Los astrónomos de Egipto fueron los primeros en trazar las constelaciones. Sus matemáticos, los primeros en registrar la Tierra en mapas. Sus artistas escribían y pintaban con un cierto gusto por la vida cotidiana. La complejidad de todos los antiguos sistemas religiosos, con sus múltiples y remotos dioses, resulta difícil de comprender para el individuo. Se hicieron esfuerzos por simplificar esto. Allá por los años 1300, un faraón intentó combinar varios dioses en una única imagen divina, el disco del sol, que da la vida, llamado Atón. Pero la reforma fue abolida como herejía. Atón fue borrado de la jerarquía celestial, y se restauró el viejo sistema de creencias. Unas pocas décadas más tarde, durante el reinado de un faraón llamado Ramsés II, el ritmo de la historia egipcia parece acelerarse.
pagamentos de granito procedentes del Alto Nilo, se emprende un amplio y nuevo programa de construcción. El faraón ordena ampliaciones al gran templo de Karnak, la capital religiosa del país. Un templo preparado para su propia muerte. Estatuas conmemorativas. El mayor proyecto de Ramsés es un grupo de nuevas ciudades en el delta del Nilo. Un plan que requiere enormes cantidades de nueva mano de obra humana. A los trabajadores extranjeros se les obliga a realizar trabajos forzados. Los registros egipcios son vagos, pero los eruditos suponen que entre ellos se encontraban los extranjeros de Canaán. Bajo el reinado de Ramsés y sus sucesores, Egipto lanza una serie de expediciones militares contra Canaán, tratando de ampliar mediante las armas la influencia que desde hace tiempo tenía con el comercio. Egipto se encuentra con una resistencia, pero no de su rival tradicional, Mesopotamia, sino de un imperio más nuevo, el de los hititas de Asia Menor. En relación con esta serie de campañas militares, aparece de repente un impresionante apunte en los anales de Egipto. Una frase única, tersa, notablemente poco profética, en la estela de una columna conmemorativa erigida por un faraón llamado Merentab. Israel, dice, está arrasado. Su semilla está destruida. La fecha es de alrededor del año 1220 a.C. Este es el primer testimonio escrito conocido de un pueblo al que podemos identificar como los judíos. ¿Quién es el pueblo que asimismo se llama Israel? El nombre está compuesto por dos palabras antiguas y significa el que lucha contra Dios. La Torá, escrita siglos después de que tuvieran lugar los acontecimientos, describe a un grupo de refugiados cananeos que huye de la esclavitud en Egipto, el Éxodo. La fecha, probablemente en el 1250 a.C. Uno de los pasajes más antiguos de la Torá celebra su liberación por su Dios. Un Dios cuyo nombre los eruditos modernos reconstruyen como Yahvé, y que muchos cristianos pronuncian Jehová. Los judíos, tradicionalmente, jamás pronuncian el nombre sagrado. Le llaman el Señor. Entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron: Cantaré para él, Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Ha arrojado a la mar al caballo y a su jinete. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él se ha convertido en mi salvación. Este es mi Dios, y a él debo alabar. Es el Dios de mi Padre, y a él ensalzaré. El Señor es un guerrero, Señor es su nombre. A los carros del faraón y a su ejército arrojó a la mar. Los abismos los cubrieron. El carismático líder llamado Moisés, la ruta de su huida, la cronología del Éxodo. Estas son cuestiones para las cuales la Biblia es nuestra única fuente. Pero el hecho del Éxodo y su impacto son difíciles de discutir. En la historia de la humanidad, la huida de Egipto hacia el santuario de estos páramos se convertiría en una metáfora universal, en un símbolo eterno de la necesidad y el derecho humanos de ser libres. En la tradición judía se celebraría generación tras generación en la fiesta primaveral de la Pascua hebrea, un festival de la liberación tan ferviente como el día de la independencia de cualquier nación. Evoca los sentimientos de las tribus liberadas que dejan tras de sí los campos de trabajo del delta del Nilo. Para ellos el éxodo debió significar todo un milagro, una liberación tan inverosímil que solo podía tratarse de un acto divino. Era la prueba del poder de su propio Dios especial, no un Dios universal. No existía un único poder que gobernase los asuntos humanos. Pero el Dios de este grupito había triunfado sobre los poderosos faraones y sus dioses. ¿Quién puede compararse a ti, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú es glorioso y sagrado, digno de alabanza y hacedor de milagros? Lo que le ocurrió al pueblo del Éxodo puede que jamás consigan determinarlo los eruditos. Pero lo que dice la Biblia acerca de este asombroso lugar ha seguido resonando a lo largo de los siglos de la experiencia humana. Y Moisés condujo al pueblo para que se encontrase con Dios, y se pararon al pie de la montaña. La tradición llama a esta cumbre el monte Sinaí del Éxodo, la piedra miliar de la totalidad de la herencia religiosa occidental. En su base
un monasterio griego hace guardia humildemente. El significado de este lugar se conmemora en las palabras de la Torá, porque este es el lugar que la tradición identifica con la alianza, el pacto mediante el cual el pueblo que a sí mismo se llamaba Israel aceptó la ley de Dios y por el que Yahvé prometió sus bendiciones. Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, del hogar de la sumisión. No tendrás dioses ajenos antes de mí. No harás de ti mismo un ídolo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Has de acordarte del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás los bienes ajenos. Leyes que gobernaban la relación entre el hombre y Dios. Leyes de comportamiento entre hombres y mujeres, entre los miembros de una familia. Leyes que gobernaban las relaciones de los individuos y la sociedad. Por el acto de la alianza, el pueblo de Israel se había comprometido al gobierno de la ley como un principio sagrado. El Dios de Moisés no carece de conexiones con religiones anteriores. Castiga con una especie de maldición a los enemigos de Israel en forma de plagas. Su culto incluye un ritual prescrito de sacrificio de animales. Pero Yahvé, el Dios hebreo, no tiene precedentes en las antiguas creencias. Si no es el único Dios del universo, es al menos el solo Dios de este pueblo en particular. Y no hay ningún misterio que adivinar mediante presagios, ni que evitar mediante rituales mágicos. Yahvé promete tratar con su pueblo no sobre la base del capricho o la pasión divina, sino sobre la ley, clara y explícita. Otros pueblos han elevado a sus reyes a la condición de deidades, pero mediante esta alianza Israel ha aceptado a Dios como su rey. El punto de vista de la humanidad acerca de la condición humana ha empezado a sufrir un cambio notable. El pueblo guiado por Dios, que entró en el santuario de Canaán con el recuerdo vívido de la experiencia del Sinaí, se fusionó con la población cananea establecida. Al fin y al cabo, la mayor parte de ellos era originariamente cananea por lenguaje y cultura. Alrededor de este núcleo se formaría un nuevo pueblo, y a partir de él, una nación. El proceso de creación de una nación jamás es sencillo y a menudo es doloroso. En este caso sería además largo, probablemente tanto como 200 años. Canaán, en el año 1200, era vulnerable a nuevas fuerzas. Las corrientes de la historia convergían en esta pequeña tierra. Una sucesión de desembarcos de guerreros del Egeo, de la zona que más adelante sería conocida como Grecia. Los pueblos del mar se les llamaba. Llegaron como mercenarios de los egipcios y de los hititas. Se quedaron como saqueadores que perseguían su propia causa violenta. El cerco de Troya descrito por Homero. Esa fue una de sus acciones. Su estilo de pillaje pronto se expandió hacia el sur.
Un grupo conocido como los filisteos ocupó las ciudades costeras de Canaán. Más adelante el país llevaría su nombre, Palestina. La estructura social de Canaán era fluctuante. Los pobres huían de las ciudades. Los granjeros arrendatarios que trabajaban las tierras de los nobles, los nómadas que a veces se establecían entre ellos, se veían arrastrados por las privaciones, por la represión y la turbulencia de los tiempos. Muchas de estas gentes se convirtieron en refugiados, apiru, empleando el término antiguo. Huyeron a los campos, donde se reunieron con otro grupo de refugiados, esas gentes iluminadas por Dios del éxodo de Egipto. Dos grupos de apiru, que puede que sea el origen de la palabra hebreo. En Beersheba, antigua Bersabe, en la región del norte del Negev, en el moderno Israel, están las ruinas de una antigua ciudad cananea. Se convirtió en un poblado hebreo en algún momento de los años 1100. La casa típica se construía alrededor de un patio en el cual se desarrollaba la mayor parte de la vida familiar. Estaba rodeado por 3 pequeñas habitaciones, unos pilares de piedra sujetaban algún tipo de techado, que cobijaba a los miembros de la familia y a veces a los animales. La vida en esos lugares era sencilla e igualitaria, como el carácter de las creencias de Israel, en las que la única autoridad era la de Dios, y todo el mundo tenía igual acceso a su ley. Hoy día, en la campiña cercana, se pueden encontrar pequeños pueblos árabes en los que aún sobrevive el ambiente de esos antiguos poblados. La inscripción de esta pared está en hebreo antiguo. Da testimonio del Dios de los israelitas. En el curso de 2 siglos, la creencia en Yahvé y en su ley se extendió por las tierras montañosas y desérticas de Canaán, por la conversión y la conquista. A medida que se expandía, sus fieles formaron una liga, una federación de pequeñas comunidades. Su única autoridad era un jefe temporal que ellos llamaban Shofet, o juez. Hombres como Gedeón o Samuel, una mujer llamada Débora. Lo único que unía a las comunidades era el pacto del Sinaí. Llevaban a la batalla tablas inscritas con las leyes de Dios cuando peleaban con pueblos vecinos por el control de las tierras. Sus mayores adversarios resultaron ser los filisteos, aquellos descendientes de los formidables pueblos del mar con una fuente de poder recientemente descubierta, el hierro, que les daba ventaja en la guerra. Sus tumbas pueden parecer algo apacible, pero sus armas de hierro hicieron de los filisteos el azote de Canaán. Alrededor del año 1020, enfrentados a una guerra que perdían frente a sus enemigos, los israelitas optaron por una medida tomada a menudo por los pueblos antiguos en épocas de crisis. Eligieron un rey. Su nombre fue Saúl. La decisión transformó a la Federación de Creyentes en un pueblo unificado, a la Liga de Aldeas en una nación. Pero esto tendría un impacto drástico en su sencilla forma de sociedad. Era algo contrario al espíritu de una religión en la cual Dios era de hecho el único soberano legítimo. Es aquí donde esa transformación tuvo lugar. Estoy erguido en el lugar que se convirtió en el centro mismo de la nacionalidad israelita, en su capital a lo largo de los siglos. Este antiguo lugar, que ahora se está excavando fuera de las murallas del sur de Jerusalén, es la ciudad de David,
la ciudadela construida por el segundo rey de Israel. Aquí busca sus orígenes la moderna nación de Israel. Recoge los fragmentos enterrados de la breve edad de oro del antiguo Israel, de aquella era de fatídicos y espectaculares cambios, de ascenso y de declive que introdujo el reinado del rey David. David, un héroe popular que conjuró la amenaza de los filisteos y unificó las dispersas comunidades de Israel. En la ciudad de Jerusalén instaló su gobierno y procuró un hogar permanente a las tablas de la ley, el poderoso símbolo de las creencias de su pueblo. El mismo David fue una de las voces de esa fe, un poeta a quien se deben algunos de los más hermosos salmos de la literatura hebrea. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que le tengas en cuenta? Le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de honor y de gloria. Le diste el dominio sobre todas las cosas salidas de tus manos, sobre las ovejas y los bueyes, y sobre las bestias del campo, sobre las aves de los cielos y sobre todo cuanto pasa por los senderos de la mar. El legado de David fue un imperio. Al estar tanto Egipto como Mesopotamia en un declive temporal, Israel se expandió para llenar el vacío. El dominio de Israel se extendió al norte hacia el Éufrates, al sur hacia las fronteras del Sinaí. La nación de los refugiados era ahora gobernante de pueblos vasallos. Los cananeos, los edomitas o idumeos, los moabitas. El hijo y heredero de David, Salomón, consolidó el nuevo poder de Israel y lo explotó. Comerciando con todos los rincones del imperio, importó artículos de lujo de todo tipo que encontraban un mercado entre una nueva clase de ricos urbanos. Como los faraones de Egipto, Salomón promovió un ambicioso programa de construcciones, cuya pieza clave fue el espléndido templo de Jerusalén. El relato bíblico dice: estuvo 7 años construyendo la casa del Señor, con sus puertas de madera de olivo, sus tablas de cedro cubriendo hasta el último rincón de pared, de modo que no pudiese verse una sola piedra, con sus tallas de palmeras y de flores. Bestias aladas llamadas querubines, con sus alas extendiéndose de pared a pared, y las figuras cubiertas de oro. Y hubo otros proyectos arquitectónicos. Salomón fortificó las ciudades cananeas, Azor, Megido, Gézer. Gézer era la dote de una princesa extranjera, una de las esposas de Salomón. Ahora Israel estaba atada a un sistema de alianzas extranjeras, a un estilo imperial que estaba socavando el antiguo estilo de vida comunal. Esto es todo lo que queda de la fortaleza de Gézer. Pueden llegar a ella saliendo de una autopista llena de tráfico, a media hora de coche de la moderna Jerusalén. Un lugar de excavación para un arqueólogo. Estas piedras que hay detrás de mí eran los cimientos de las grandes puertas de Salomón. Para construir estas fortificaciones, toda la red de ciudadelas que protegían la capital y las principales rutas comerciales recurrió a una solución de amargo recuerdo: el trabajo forzado. Para surtir de hombres a estas guarniciones, utilizó otra medida drástica: el reclutamiento militar obligatorio. El estilo imperial solo podía mantenerse con la pesada carga de nuevos impuestos que aplastaban a la gente corriente, los pequeños campesinos y comerciantes. Alrededor del año 920, tras la muerte de Salomón, surgieron distintos aspirantes rivales a su trono. El imperio se deshizo y el reino se dividió en dos: Israel al norte, con una capital propia; Judá al sur, aferrándose a Jerusalén y al templo sagrado.
Dos estados que seguían caminos diferentes. Los israelitas habían realizado un largo recorrido desde sus sencillos comienzos. Corrían el peligro de convertirse en uno más de los pueblos cananeos. La vida igualitaria de los primeros poblados había sido corrompida por el poder y la opulencia. En una sociedad regida por el rango y el privilegio, ¿quién hablaría en defensa del pueblo llano? Pisoteáis a los pobres y les quitáis medidas de trigo. Habéis construido casas de piedra tallada, mas no habitaréis en ellas. Estas eran las palabras de un pastor llamado Amós. Amós, especificando los síntomas de las dificultades por las que pasaba Israel, con sus campesinos y comerciantes obligados a endeudarse, con una creciente clase de ricos terratenientes que colaboraban con jueces corruptos, aprovechándose de los apuros de sus vecinos. Justicia y honradez, según el punto de vista del profeta, la mismísima esencia de la naturaleza de Dios. La ausencia de justicia no era ni más ni menos que una violación de la alianza que era el cimiento de Israel, la herencia del Sinaí. Y se prometía a cambio un terrible castigo. Vosotros, príncipes de la casa de Israel, que odiáis el bien y amáis el mal. Por vuestra causa Sión se arará como un campo, y Jerusalén se convertirá en escombros. De hecho, el peligro no estaba muy lejos. Egipto y Mesopotamia volvían a agitarse de nuevo, al ser desafiado el imperio de los faraones por una dinámica fuerza militar procedente de Asiria. En el curso de este conflicto, el reino del norte de Israel fue reducido a un estado vasallo que solo sobrevivía pagando tributos a los asirios. Después, fue simplemente absorbido por el imperio. Un siglo más tarde, los ejércitos de Babilonia, rival y sucesora de los asirios, marcharon hacia el oeste siguiendo sus pasos, y en el año 605 derrotaron a los egipcios en una de las batallas decisivas de la historia, en un lugar llamado Carquemis. Egipto jamás se recuperó. Su aliado más pequeño, Judá, estaba ocupado por los babilonios al mando del rey Nabucodonosor. Jerusalén fue saqueada. Al menos 10.000 familias fueron enviadas al exilio. Cualquiera, menos los pobres granjeros. El templo fue destruido por el fuego. Qué sola está la ciudad que estaba llena de gentes. Ella, que era grande entre las naciones, se ha convertido en vasalla. Judá ha marchado al exilio. Habita entre los herejes. No encuentra descanso. Los caminos que llevan a Sión se lamentan porque nadie acude a sus fiestas solemnes. Todas sus puertas están desiertas. El año era el 586 antes de la era común, uno de los años más amargos de la memoria judía. La vida de la nación independiente había terminado. El símbolo que la unificaba, el templo, estaba en ruinas. Sus jefes exiliados en Babilonia. En esta esplendorosa ciudad, en este lugar de exilio, a más de 700 kilómetros de la arrasada Jerusalén, un grupo de escribas hebreos se dedicó a organizar y a asimilar la historia de su pueblo, las escrituras y los dichos de sus jefes, sus poetas y sus profetas, en su gran obra nacional, la Torá. Lo que surgió en este libro, en estos libros, lo que había estado surgiendo a lo largo de los siglos, desde el Éxodo hasta el exilio, era una nueva y más amplia visión de la vida. En la tragedia que se había apoderado de ellos, los exiliados vieron la mano de un Dios universal. ¿No les habían advertido los profetas de que la violación de la alianza acarrearía un terrible castigo?
¿No fue su Dios, Yahvé, quien había mandado a los imperios más poderosos del mundo para castigar a los israelitas? Así que Israel y los enemigos que habían traído su caída eran todos ellos instrumentos de un único Dios y de su ley universal, una ley en la que se exigía el bien y en la que el mal estaba condenado al fracaso. Todas las naciones del mundo estaban unidas en un destino común, atadas todas juntas por una ley moral de consecuencias inevitables. En el centro de esta visión no había un simple Dios de la naturaleza, sino el Dios de toda la historia. No un simple Dios nacional, sino el Dios de toda la humanidad. El profeta Isaías había dado voz a esa poderosa idea. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. El pueblo exiliado que introdujo este punto de vista en su historia se llamaba Yehudim, pueblo de Judá. La palabra se transformó en judíos. Con la experiencia del exilio, la visión de los primeros israelitas sufrió una transformación y nació el pueblo judío. Nació, creían ellos, para cumplir una misión escogida, para transmitir la palabra del Dios único, de justicia y de piedad, desde este lugar, Jerusalén.